En este nuevo relato te sumergirás en los misterios y terrores de un lugar que guarda secretos oscuros. Un hotel donde los huéspedes no solo encuentran descanso, sino también experiencias que desafían la lógica y el entendimiento humano. Prepárate para escuchar 5 historias que te pondrán los pelos de punta, todas sucedidas en un hotel que parece atraer a las personas más atormentadas. ¿Estás listo para conocer los horrores que se esconden tras las puertas del Hotel Cañada? Bienvenido a una experiencia que no olvidarás. Primera historia. Llegué al Hotel Cañada una noche de octubre, buscando un refugio temporal. Era un hotel antiguo, con una fachada elegante pero sombría, como si el tiempo y la historia hubieran dejado marcas imborrables en sus paredes. Me asignaron la habitación 214, con vista al jardín central, un lugar que parecía ofrecer un respiro de la soledad que cargaba. Sin embargo, desde el momento en que crucé el umbral, sentí una presencia inquietante, una atmósfera cargada de melancolía. El aire estaba pesado y el silencio, aunque absoluto, parecía vibrar con una energía invisible. Me acosté temprano, intentando descansar, pero no podía conciliar el sueño. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, un sonido apenas perceptible, como un lamento distante. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venía de dentro de la habitación. «Ayúdame», susurró una voz femenina, quebrada por el dolor. Me levanté de un salto, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Encendí la luz y lo que vi me dejó paralizado. Reflejada en el espejo del tocador, una figura nebulosa de una mujer me observaba. Sus ojos estaban llenos de angustia y su presencia irradiaba un dolor tan profundo que parecía llenar cada rincón de la habitación. En un instante me vi transportado a otro tiempo y entonces me mostró algo que no debí ver. La habitación era la misma, pero los muebles eran más antiguos. El aire estaba cargado de tensión. La mujer del espejo estaba ahora frente a mí, intentando abrir una ventana que se negaba a ceder. Gritaba, pero su voz no producía sonido alguno. De repente, una sombra masculina apareció detrás de ella, sujetándola con fuerza. Hubo una lucha breve pero intensa, y luego un crujido horrible resonó en la habitación cuando su cuello fue torcido con violencia. La sombra se desvaneció, dejando el cuerpo de la mujer inerte en el suelo. Todo se volvió silencio de nuevo, un silencio tan abrumador que me oprimía el pecho. Regresé a mi presente muy asustado, con la figura de la mujer todavía reflejada en el espejo. Estaba ahora frente a mí, sus ojos llenos de súplica. Intenté moverme, salir de la habitación, pero la puerta no se abría. Sentí una presión en el pecho, como si el dolor y la desesperación de esa mujer se hubieran transferido a mí. Mi respiración se volvió difícil y por un momento pensé que no saldría de allí con vida. Finalmente, la figura se desvaneció y la puerta se abrió con un chirrido. Salí de la habitación sin mirar atrás. Segunda historia. Por azares del destino, llegué al Hotel Cañada. Me fue asignada la habitación 218, una suite en la esquina del edificio. El recepcionista me miró con una mezcla de compasión y advertencia, como si supiera algo que yo no. La habitación 218 era espaciosa, decorada con muebles de estilo antiguo. A primera vista, no parecía diferente de cualquier otra habitación de hotel, pero apenas cerré la puerta, sentí una presencia. Era como si algo o alguien me estuviera observando desde las esquinas. El aire estaba pesado y el silencio era casi ensordecedor. Me instalé en la cama,
intentando relajarme, pero no podía ignorar la sensación de ser observado. No tardé en notar que las sombras en la habitación parecían moverse, deslizándose por las paredes como si tuvieran vida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me negué a ceder al pánico. Apagué la luz, esperando que la oscuridad total me ayudara a dormir, pero en lugar de eso, lo vi. Una sombra, alta y sin forma definida, se movía en las paredes. No era una sombra normal, sino algo más denso, más oscuro, que parecía absorber toda la luz. Parecía observarme, acechando en silencio. Intenté moverme, encender la luz, pero mi cuerpo no respondía por el miedo. Estaba paralizado por un terror que no podía explicar. La sombra se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos centímetros de mí, sentí su presencia fría y opresiva. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento gélido. En ese instante me vi transportado en el tiempo. La habitación era la misma, pero la decoración era aún más antigua. Un hombre joven estaba sentado en la cama, su rostro pálido y cubierto de sudor. Estaba aterrado, y la sombra se cernía sobre él, acercándose lentamente. El hombre intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La sombra se movió con una rapidez inhumana, y el hombre se desplomó en la cama, su vida extinguida en un instante. Regresé al presente, con el corazón latiendo con fuerza, a punto de tener un infarto por el susto. La sombra había desaparecido, pero su presencia seguía latente en el aire. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de cerrar los ojos. Cuando finalmente amaneció, salí de la habitación tan rápido como pude. Tercera historia. Cuando me hospedé en el Hotel Cañada, me fue asignada la habitación 222. Se decía que era la más lujosa del hotel. La habitación 222 tenía esa reputación. Al entrar, sentí una corriente de aire frío, como si la muerte misma hubiera pasado por allí. Todo estaba en silencio, pero un silencio que parecía estar cargado de expectativas, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. La noche cayó rápidamente y con ella un sentimiento de inquietud se apoderó de mí al estar en la habitación. Me senté en la cama, intentando leer para distraerme, pero no podía concentrarme. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Era un grito agudo, desgarrador, que parecía provenir de las paredes mismas. Me levanté de un salto de la cama, buscando el origen del sonido, pero no había nada. El grito se repitió, más fuerte esta vez, y luego otro y otro más, hasta que la habitación se llenó con los gritos de lo que parecían ser múltiples personas. Intenté cubrirme los oídos, pero los gritos se hacían cada vez más penetrantes, hasta que pensé que me volvería loco. De repente, la habitación cambió y me mostró algo que al parecer había pasado ahí. Ya no estaba solo. Frente a mí, una pareja joven discutía ferozmente. Sus voces no eran audibles, pero la tensión en el aire era palpable. La mujer intentaba irse, pero el hombre la sujetaba con fuerza, su rostro torcido por la ira y el miedo. En un momento de furia, el hombre la empujó con tal fuerza que su cabeza golpeó la esquina de la mesa y cayó al suelo, inmóvil. El hombre se quedó en silencio, horrorizado por lo que había hecho, antes de tomar una decisión desesperada. Con manos temblorosas, se quitó la vida allí mismo, dejando un charco de líquido vital en el suelo. Los gritos se intensificaron y la escena cambió nuevamente. Ahora había otras personas en la habitación, todas reviviendo su último momento de desesperación. Cada una de ellas había encontrado un final trágico en ese lugar
y sus almas atormentadas seguían atrapadas allí, repitiendo sus gritos de terror una y otra vez. Cuando finalmente la visión terminó, me encontré en el suelo, jadeando y cubierto de sudor frío. Los gritos habían cesado, pero el eco de su dolor seguía resonando en mi mente. Salí corriendo de la habitación 222 en el amanecer. Cuarta historia. Así que llegué al Hotel Cañada, y una vez me encontré registrándome en el hotel, se me asignó la habitación 217. La habitación 217 era más pequeña y modesta. Me acomodé y traté de ignorar las sensaciones de incomodidad que empezaron a surgir apenas cerré la puerta. La noche transcurrió tranquila, al menos hasta que el reloj marcó las 3 de la mañana. Fue entonces cuando desperté y sentí un cambio en la atmósfera. El aire, que hasta ese momento había sido solo un poco frío, se volvió helado de repente, y la habitación adquirió un silencio absoluto, como si todo el hotel hubiera quedado suspendido en el tiempo. Estaba tumbado en la cama, medio adormecido, cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. Eran lentos y pesados, resonando con un eco que parecía amplificarse en la quietud de la madrugada. Al principio, pensé que sería algún huésped que regresaba tarde a su habitación, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Esperé en silencio, pero nadie llamó. El aire en la habitación se volvió más denso y el sonido de una respiración pesada comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Lleno de una mezcla de curiosidad y temor, me levanté lentamente y me acerqué a la puerta, tratando de no hacer ruido. A través de la mirilla no vi a nadie, pero la respiración seguía ahí, más fuerte, como si una entidad invisible estuviera justo al otro lado. Retrocedí, intentando decidir qué hacer, cuando de repente la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente, como si alguien intentara entrar. El pánico se apoderó de mí y corrí a bloquear la puerta con una silla, mi corazón latiendo con fuerza. Los intentos de abrir la puerta cesaron, pero el sonido de la respiración se hizo más cercano, como si estuviera dentro de la habitación. La temperatura bajó aún más, y una niebla comenzó a formarse alrededor de mis pies, ascendiendo lentamente hasta envolver toda la habitación. De la niebla surgió una figura. Era una mujer, vestida con un camisón blanco que parecía flotar alrededor de su cuerpo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos, vacíos, irradiaban tristeza. La reconocí al instante. Era una huésped que había muerto años atrás. Lo había leído en un periódico, cuando sucedió su muerte, con una foto de ella en la noticia. La mujer se movió hacia mí, su mano levantada. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado en mi lugar, atrapado por la intensidad de su mirada. A medida que se acercaba, su figura se hacía más clara y pude ver las marcas de sufrimiento en su rostro, las huellas de la agonía que había soportado. Finalmente, cuando estuvo a solo unos centímetros de mí, la mujer habló. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra resonó en mi mente. No estoy sola, dijo, y en ese momento la niebla se agitó a su alrededor, revelando otras figuras, sombras apenas distinguibles de personas que al parecer habían perecido en ese mismo hotel. Sentí una presión en el pecho, como si el dolor de todas esas almas me estuviera aplastando. La mujer extendió su mano hacia mi rostro y cuando su fría piel rozó la mía, una oleada de desesperación me invadió. Con un último susurro, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse junto con las otras sombras, hasta que la habitación quedó en silencio una vez más. Me desplomé en el suelo
temblando y jadeando, sintiendo terror. Cuando amaneció, salí de la habitación 217 sin mirar atrás, sabiendo que las almas de aquellos que habían muerto allí seguirían atrapadas para siempre en ese ciclo. Quinta historia. A pesar de las advertencias que había escuchado sobre el Hotel Cañada, me hospedé en él. Me quedé en la habitación 301, una de las más antiguas del hotel, conocida por ser la más lujosa, pero también la más misteriosa. La habitación 301 tenía un aire de decadencia elegante, con muebles antiguos y cortinas pesadas que bloqueaban la luz del día. Me instalé, intentando ignorar el persistente malestar que sentía en mi estómago. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero esa calma no duró mucho. La segunda noche, justo después de la medianoche, un fuerte golpe en la puerta me despertó. Era un sonido seco y fuerte, como si alguien hubiera lanzado su cuerpo contra la madera. Me levanté con el corazón latiendo rápidamente y abrí la puerta para encontrar el pasillo vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Cerré la puerta, sintiendo una creciente sensación de inquietud. Volví a la cama, pero no podía dormir. Los golpes continuaron, ahora provenientes de diferentes partes de la habitación. Las paredes, el techo, incluso el suelo. Eran rítmicos, casi como si alguien estuviera atrapado dentro de las paredes, intentando salir. Intenté bloquear el sonido, pero era imposible. Cada golpe resonaba en mi cabeza, aumentando mi desesperación. De repente, los golpes cesaron y el silencio se hizo opresivo. Fue entonces cuando vi algo moverse en la esquina de la habitación. Una figura, alta y delgada, emergió de las sombras. Al principio parecía humana, pero cuando se acercó me di cuenta de que no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida. La figura se detuvo a unos metros de mí, y aunque no tenía ojos, sentí que me estaba observando. Mi cuerpo se paralizó, y un frío indescriptible me recorrió. La figura levantó un brazo, señalando hacia el espejo que colgaba en la pared opuesta. Cuando dirigí mi mirada al espejo, lo que vi me heló la sangre. Reflejado en el espejo, estaba yo, pero no estaba solo. Detrás de mí, varias figuras oscuras se alzaban, todas sin rostro, todas observándome con una intensidad que me robó el aliento. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia mí, y en un instante sentí sus manos frías sobre mi piel, tirando de mí hacia el espejo. La presión era insoportable y sentí como si mi propia alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Las figuras me arrastraron hacia el espejo y cuando mi cuerpo tocó la superficie, fue como si me hubieran sumergido en agua helada. Todo se volvió negro y un silencio absoluto me envolvió. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, pero cuando finalmente recobré la conciencia, me encontré de nuevo en la habitación, solo. Las figuras habían desaparecido y el espejo estaba intacto, pero algo había cambiado. Me sentía diferente, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese oscuro reflejo. Me levanté con dificultad, mi cuerpo temblando y cubierto de sudor frío. Salí de la habitación 301 con la certeza de que algo más me había seguido. Algo que no era visible, pero que podía sentir en cada sombra que me rodeaba. Esa fue la última vez que puse un pie en el Hotel Cañada, pero el recuerdo de esas noches sigue vivo en mi mente, atormentándome en mis sueños, donde los horrores se repiten una y otra vez, dejando una huella imborrable en aquellos lo suficientemente desafortunados para cruzarse en su camino.
Gracias por acompañarme en este viaje por el Hotel Cañada. Si te ha gustado esta recopilación de historias, no olvides dejar tu like y suscribirte para más historias aterradoras como esta. ¿Cuál de las 5 historias te impactó más? Déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes algún relato o experiencia paranormal que quieras compartir, no dudes en enviármelo. Recuerda, en este canal siempre hay lugar para más terror. Hasta la próxima noche aterradora.